Maestra, mi nombre es América Denise Rodríguez Torres, pertenezco a la sección 15 de cuarto año del turno matutino. El primer tema a exponer es la prueba testimonial, el cual es un medio de prueba en el cual un tercero ajeno a la controversia declara de acuerdo a hechos que le constan de manera directa. Este es un medio en el cual los involucrados pueden valerse de personas que fueron testigos de ciertos hechos para que así puedan ayudar a que el juicio sea un poco más esclarecido. Para esto se necesitan los testigos. ¿Y qué es un testigo? Es una persona física a la cual le constan ciertos hechos y que es abocado para que pueda rendir su declaración. Cuando se necesita que sea un testigo de manera que sea un funcionario público, así sean funcionarios de cualquier lugar, ellos están obligados a dar su declaración, a rendirla. No, esto no quiere decir que porque trabajes en cierto lugar tú vas a estar libre de, si te es llamado a juicio, tú vas a tener que ser testigo, vas a tener que decir exactamente lo que viste, lo que sabes, etc. Tratándose de testigos de más de 70 años y enfermos, estos mismos pueden hacer su declaración y se les puede recibir en su casa. Es una forma de tratar un poco diferente a las personas que no pueden acudir al tribunal o que no pueden acudir a que se les sea tomada su declaración. Pero esto no quiere decir que no valga la declaración que ellos den, simplemente es un trato especial para ellos. Bueno, en los requisitos que son para la prueba testimonial encontramos, para empezar, que no se encontrarán interrogatorios escritos. Todos los interrogatorios hacia los testigos son verbales y de forma directa en el momento del juicio. No hay ningún documento, no hay nada. Bueno, también en el apartado de la prueba testimonial tenemos características, que estas son preguntas. La primera característica es que serán formuladas, como ya lo venía diciendo, de forma verbal y directamente por las partes. Como lo expliqué, en el momento tienen que ser formulada la pregunta en el juicio y haciéndosela directamente al testigo, sin ningún otro medio, sin ningún escrito, sin ningún nada. La segunda es que tendrán relación directa con los puntos controvertidos. Esto quiere decir que la pregunta se tiene que limitar a cosas exactamente del juicio. No pueden salir de ahí a menos que éstas sean relevantes para el caso. Si no, de ninguna forma se puede tomar por bien esta pregunta. La tercera es: no serán contrarias al derecho o a la moral. Esto quiere decir que todo juicio, todo testimonio, todas las preguntas se le tienen que hacer de acuerdo a lo que están viendo en el caso y no tienen que involucrar ni su vida personal, no se les tiene que faltar el respeto de ninguna manera, etc. La última, la cuarta es: deberán celebrarse en términos claros y precisos, procurando que en una sola no se comprendan más de un solo hecho. Esto quiere decir que la pregunta debe ser clara, concisa y directa. No se puede preguntar más allá de un solo hecho. Para eso se tienen que hacer ciertas preguntas o diferentes preguntas. No puedes preguntar dos cosas a la vez, simplemente es una y el testigo se tiene que limitar a dar una contestación por una pregunta y por un solo hecho, nada más. Estas características se tienen que tomar en cuenta para que las preguntas no queden como que no sirven para el juicio. Dentro de esto existe el ofrecimiento, la preparación y el desahogo. Bueno, el primer paso para este mismo es que se ofrezca dentro del periodo probatorio. Esto quiere decir que aquí tenemos dos términos, que es cuando te dan para que tú lleves tus pruebas, presentes a tus testigos, y existe el periodo de desahogo, que esto viene después, ya que están presentadas y que está presentado el testigo. Okay. El segundo es que el interrogatorio
que ha de hacerse al testigo tenga relación con los puntos en materia de controversia. Esto, como ya lo venía diciendo, esto tiene que cumplir con las características. No puedes hacer, tú como abogado, no puedes hacerles preguntas fuera del contexto, fuera de lo que se está llevando en el juzgado, porque entonces no van a tener ninguna importancia esas preguntas y muchas veces el juez puede denegarlas y desecharlas. La tercera es que se deben presentar el oferente de la prueba, los testigos, el día y la hora que se ha señalado en el tribunal. El tribunal va a dar una hora, va a dar una fecha y va a solicitar así que se presenten los testigos. Estos no pueden ir un día después, un día antes, no pueden ir más tarde, tienen que estar exactamente cuando el tribunal así se los pide. La cuarta es, una vez admitida la prueba testimonial, el tribunal señalará el día y la hora para su desahogo. Esto es como lo venía diciendo, el desahogo tiene otro término y ya que son presentadas las pruebas testimoniales, ya se les va a dar su tiempo para el desahogo de las mismas. Y por último, cada litigante puede presentar hasta 5 testigos por cada prueba que ellos hayan presentado. Un ejemplo, si llevan 5 pruebas, solamente son 5 por cada prueba, cada testigo, no se pueden más de 5 testigos, ¿sí? También existen las reglas para el desahogo, que esto es como se los comentaba antes, el desahogo ya es el segundo término. La principal es que el juez tomará protesta del testigo. Esto quiere decir que el juez hará prometer al testigo que esté presentado que no va a decir mentiras, que no va a mentir sobre lo que vio, lo que sabe, no va a alterar ningún dato, ningún documento, que tiene que ser totalmente honesto, porque de lo contrario, tendría una pena, por así decirlo, se les da una pena y por haber mentido. El juez presentará sobre los puntos siguientes. El primero, pues, es el nombre, el apellido, la edad, el estado civil, la profesión y el domicilio. Estos son meramente datos de los testigos, su forma de vida, a qué se dedica, su nombre, su edad, etc. Esto es para conocer más allá del testigo. La segunda es, si son empleados, si tienen algún parentesco consanguíneo con la persona que los está llevando a declarar. Esto también es muy importante porque muchas veces el juez se basa en eso para determinar si son ciertas las cosas que se dicen o no. La tercera también es súper importante, si esta persona que es testigo tiene interés directo o indirecto en el pleito. Esto es muy importante porque de no ser así, de no explicar que, por ejemplo, si el testigo va a ganar algo con decir que sí, o sea, me refiero a que no tiene ningún interés en que se gane o se pierda, simplemente se va a limitar a ser el testigo, simplemente se va a limitar a decir lo que él vio, lo que él supo, etc. O sea, que no tiene ningún interés en el litigio. La cuarta es si tienen amistad, que sean muy amigos o que sean enemigos. Creo que esta es una de las cosas más importantes porque así el juez puede determinar si se está declarando solamente porque tienen alguna enemistad o porque de verdad simplemente se limitan a ser testigos. En el apartado C, los testigos serán examinados separada y sucesivamente sin que los unos puedan presentarse a las declaraciones de los otros. Esto quiere decir que se les tomará el testimonio por separado. A los testigos no se pueden ver, no pueden enterarse lo que dijo el uno y lo que dijo el otro. El apartado D nos dice que las respuestas de los testigos se harán constar en autos cuando el testigo deje de contestar algún punto. Los apartados pueden llevar al juez para que si lo estima conveniente, exija solo al testigo las declaraciones oportunas. Esto quiere decir que las partes pueden decir al juez que el testigo está incurriendo en algo o pedirle al juez que le haga la pregunta directa, etc. En el apartado F tenemos que el tribunal tendrá amplia libertad para hacer preguntas
tanto a las partes como a los testigos, siempre y cuando estos sean referentes a la controversia. Perdón, ¿qué quiere decir esto? Que el tribunal está facultado para hacerles preguntas que ellos crean convenientes tanto a las partes como a los testigos, así para que ellos tengan un poco más de información o ellos quieran esclarecer más la pregunta o la respuesta. Y por último tenemos que los testigos están obligados a dar la razón de su dicho. Esto quiere decir que ellos deben decir por qué fueron a declarar, por qué aceptaron declarar, ya sea bueno o malo, cuál es su fin siendo un testigo. Bueno, y tenemos por último el apartado que es del incidente de tachas. Esto quiere decir que son los requisitos que se deberán cumplir con los testigos, y en caso de que un testigo quede invalidado por el juez, ¿cuáles son estas características para que un testigo no pueda ser tomado en cuenta? Bueno, el primero es que sean menores de 14 años, que sean dementes impedidos o vagos. La tercera, que sean ebrios consuetudinarios, que sean declarados falsos testigos o que sean falsificadores, ya sea que anteriormente o al momento del litigio sean declarados que estos mintieron documentos, que falsificaron monedas, documentos, billetes, etc. Esto es en general un falsificador. Que sea un cónyuge a favor del otro. Y por último, que sea enemigo manifiesto de aquel contra el que se presenta. Esto es como lo mencionaba en las reglas para el desahogo, que tú tienes que declarar exactamente si tienes una amistad o enemistad con alguna de las partes. Y para que esto, si tú lo declaras desde antes, para que no caigas justamente en el incidente de tachas. La prueba documental, hablando etimológicamente, es el término que deriva del vocablo documentón, y esto significa que es una lección o una enseñanza. Pérez Fernández del Castillo nos dice que es un documento en aquel se contienen signos y escritos. Para ser más precisos, la prueba documental es todo documento en donde se expire alguna prueba, algo que sea verídico. Dentro de la prueba documental tenemos dos clases de documentos. Los principales son los documentos públicos. Son aquellos emitidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Se consideran públicos todos aquellos que sean testimonios de las escrituras, libros de actas, estatutos, certificación de constancias, certificación de actas del Estado Civil, actuaciones judiciales, certificaciones que expidieran la bolsa mercantil. Esto quiere decir que los documentos públicos tienen que ser estrictamente que un notario público los tiene que constar para que estos puedan tener ese valor. Existen también los documentos privados. Son aquellos que no tienen ninguna intervención de un notario, que son declaraciones capaces de producir efectos jurídicos, etc. Los documentos de precedentes de los estados y territorios federales tienen fe en el estado sin necesidad de legalización. Eso quiere decir que cualquier documento que se expida del extranjero se les puede dar fe, solamente que se necesitan legalizar. Y dentro de los requisitos para que estos puedan ser tomados en cuenta, existen que ser legalizados por el ministro cónsul de México, es legalizarlos con la firma y sellos y estampados en el documento. Y la segunda es que si se presentan redactados en idioma extranjero, se presentará en original acompañado por su traducción en español. El reconocimiento. Aquí los documentos darán fe sin necesidad de reconocimiento mismo, salvo que se tenga el derecho de objetarlos de falsedad. Esto quiere decir que si alguien objeta que el documento es falso, etc., se tienen que seguir las siguientes disposiciones, que es seguir las disposiciones de la confesión judicial. Se deben mostrar al interesado las originales, dejándole ver todo
el documento. Eso quiere decir que no debe guardarse nada, que él puede revisar el documento en el momento que él decida, que crea conveniente. Solo puede reconocer un documento privado el que lo firma, el que lo manda a extender o el representante. Eso quiere decir que solamente ellos tienen la capacidad de reconocer un documento y que solamente a ellos se les puede tomar la autorización. Bien, ahora en el apartado de la impugnación del documento existen varias vertientes. Bien, dentro de las características de la impugnación del documento existen de autenticidad, cuando se da la presunción de que el documento no es fiel al original. Esto quiere decir que se puede pretender que el documento no es original y se tiene que dar, se puede reconocer o mismo se puede impugnar porque no amerita que este sea el original. De falsedad, cuando se considera que el documento ha sido alterado voluntariamente. Cuando se considera que un documento se alteró, ya sea por un falsificador, ya sea por alguna otra persona, esta también es una de las opciones de las cuales se puede impugnar el documento. La tercera es sobre su admisión. Quiere decir que cuando el documento fue admitido, cuando se presenta fuera de tiempo. Muchas veces si se presenta fuera de tiempo los documentos ya no son admitidos y por esto mismo puede generar que se impugne todo aquel documento que esté fuera del tiempo que se le puso para que se presentara. Y por último, sobre su alcance y valor probatorio. Esto quiere decir que se considera que el documento no es el medio idóneo para probar los hechos que con el mismo pretenden acreditar. Quiere decir que el documento no es suficiente para acreditar pruebas, acreditar lo que en él se dice. No basta con que esté escrito en un documento, simplemente no junta las características para que ese documento tenga dicho valor. Los documentos indubitables son documentos respecto a cuya autenticidad no hay duda alguna. Y de las principales características son que los documentos cuyas partes reconozcan de común acuerdo, que los documentos privados que hayan sido reconocidos en juicio y firmas puestas en los documentos. La prueba pericial son hechos que no son del común saber de las partes o del juez. Un perito mediante un informe se los hace saber interponiendo su experiencia. Esto quiere decir que son hechos que se saben, pero nadie que no sea un perito no puede determinarlos, no puede decir específicamente qué fue lo que pasó, y la única persona que puede estudiarlos o que que él puede estar consciente de estos o revisarlos, dar un dictamen pericial es mismamente un perito. El examen pericial es un medio de prueba también. Es un medio en el cual esta persona que es el perito determina qué fue lo que pasó con sus conocimientos, con lo que ha estudiado, la ciencia, el arte, todo lo que esta persona en base a su experiencia o sus conocimientos puede determinar de qué fue lo que pasó. El perito, como lo venía diciendo, es la persona que posee conocimientos y que auxilia al juzgador sobre los hechos en relación con su especialidad o experiencia. Eso quiere decir que el perito solamente auxilia al juez dando un dictamen, el cual el juez será libre de tomarlo o desecharlo, dependiendo él cómo crea en las circunstancias que se está dando el juicio. Muchas veces el juez se basa en el dictamen para dar una sentencia, ya sea favorable o no tan favorable, pero también no está obligado a que se tome en cuenta ese dictamen. Es una prueba más, es por así decirlo, es un documento que avala los hechos, pero esto no quiere decir que el juzgador esté obligado a él de ahí partir y dar su sentencia.
La clasificación de la prueba pericial se divide en tres. La primera, que es la judicial, es cuando es decretada por un tribunal a instancia de parte o de oficio. Esto quiere decir que esta prueba la determina que se debe hacer el tribunal. Por otra parte, la extrajudicial, esta se practica fuera del juicio. Esto quiere decir que puede ser tomada independientemente con un perito independiente, y ya teniendo el dictamen se puede llevar al tribunal para que ésta sea tomada en cuenta. Y por último, la legal, que es aquella ordenada por la ley en determinados casos. Esto quiere decir que el mismo juez va a determinar que se necesita hacer esta prueba pericial, y él mismo va a ordenarle a un perito que lo haga para que éste sí le pueda dar el dictamen correspondiente. La preparación, es que, bueno, si el perito fue nombrado por las partes, tiene un plazo de 24 horas siguientes para dar su dictamen. Y por otra parte, si lo designó el tribunal en rebeldía, tiene un término de 3 días para que se presente y pueda llevar su dictamen. Estas dos opciones es que en lo personal una de las partes puede llevar su propio perito y que él dé su dictamen, y en lo judicial, que el tribunal es quien lo designa, como lo estábamos diciendo. En lo legal, que está obligado a dar su dictamen en un plazo de 3 días y a dar lo que el juez así se lo pide. Sí, es por un ordenamiento judicial. Las causas legítimas de recusación, como lo expresaba en la prueba, me parece, se me fue en la prueba documental, en los casos para desechar a un testimonio, estos son los mismos, pero para los peritos. Estas son causas para desechar un peritaje, un dictamen, si así lo decide el juez. La principal, pues, es que tengan parentesco por consanguinidad con alguna de las partes. La segunda es tener interés directo o indirecto, como ya lo había mencionado en algunas otras pruebas como la testimonial, etc. No se debe tener un interés directo para que tú puedas testificar, o en este caso el perito no puede tener ningún interés, debe ser una persona imparcial. La tercera es tener participación en sociedad, establecimiento o empresa contra la cual litigue el recursante. Esto quiere decir que no puede ser un perito que tenga una participación en alguna empresa, en algún establecimiento, que en contra de la persona por la cual en contra de la persona la cual está litigando. Para seguir es ser inquilino, arrendador o amigo íntimo de alguna de las partes. Pues como ya se ha mencionado, no puedes tú como perito ser amigo de alguna de las partes, porque esto influiría en las decisiones del juez. Y por último, que se tenga una enemistad manifiesta con alguna de las partes igualmente, como lo mencionamos. Y para cerrar lo que son las características, el perito debe ser imparcial, debe no tener ningún no debe tener ningún interés en este juicio, simplemente limitarse a hacer su trabajo y no meterse en esas cosas de apoyar a personas por ser enemigo de la contraparte, etc. Para el desahogo de estas pruebas también existen varios apartados, el cual es que los peritos nombrados por las partes y por el juez deberán emitir su dictamen por escrito
y por un término prudente ya sea determinado por el juez. Esto quiere decir que el dictamen que se les pida, ya sea que tú seas por parte del tribunal o alguna de las partes te está pidiendo un dictamen, tú tienes que entregarlo dentro de los términos que el juez así lo decide. La segunda es que cuando existiendo peritos de ambas partes y ninguna de ellas presente su dictamen dentro de este plazo concedido por el juez, en cuyo caso el juez designará en rebeldía a ambos. Esto quiere decir que el juez tiene la facultad de determinar que un perito está en rebeldía. Y por rebeldía entendemos que es cuando una persona no cumple con los términos que así los establece el juez. Por las partes están obligadas a presentar a su perito. Esto quiere decir que si tú como alguna parte tienes a un perito, tienes que presentarlo. Esto es obligatorio. Las partes pueden objetar o inconformarse si se necesita por un dictamen emitido, ya sea que una de las partes no esté de acuerdo en que se haya dado este dictamen, y ellas pueden expresar que objetan la decisión, y el juez decidirá si es viable o no. Cuando los dictámenes emitidos por ambas partes no sean del todo, por así decirlo, viables, no sean del todo confiables, el juez tiene la facultad para llamar a un tercer perito y que éste determine quién de los dos está bien dado su dictamen, y este perito puede hacer el trabajo de ellos dos si es que el juez tiene dudas sobre los dictámenes ya emitidos de ambas partes. Inspección judicial. Esta es una prueba de reconocimiento sobre los lugares, personas u objetos relacionados con la controversia. Esta es con fines de dar a conocer al juez todas las características de la cosa que se va a inspeccionar, es decir, sus características, darle al juez una idea de cómo es el lugar, aunque éste no puede verlo físicamente, se tiene que asentar cómo es el lugar, qué aspecto tiene, cuáles son sus características, muchos detalles para que el juez los tome en cuenta. La prueba de inspección judicial puede practicarse en dos formas. La primera es a petición de parte. Esto quiere decir que es cuando se solicita por alguna de las partes en juicio, cuando una de las partes quiere hacer la inspección. A esto se le llama de petición de parte. Y la segunda es de oficio. Esto quiere decir que el juez ordena su desahogo. El juez es quien manda a pedir la inspección y es el que solicita que se haga esta inspección en el lugar de los hechos, que se haga todo lo que incluye la inspección judicial, como lo comentaba, que se tiene que poner las características y todo lo que tiene lugar para que el juez se pueda dar una idea de las cosas. La preparación de esto en primera es señalar el día, la hora y el lugar para el desahogo de dicha prueba. Como ya lo hemos mencionado en las pruebas anteriores, esto quiere decir que se va a dar una fecha, un lugar y una hora para que las partes puedan presentar su inspección judicial, y esta es solamente la preparación. En segunda parte se hará con citación de la parte contraria, es decir, que las partes y sus representantes tienen derecho a concurrir a la diligencia de reconocimiento y hacerle al juez las observaciones que juzguen convenientes. Esto quiere decir que las partes pueden acudir a la inspección para poder ellos hacer alguna observación o algún
algo que a ellos no les, por así decirle, no les convenga, no les guste, ellos pueden hacer dicha observación al juez y él puede tomarla o no tomarla en cuenta. En la parte del desahogo de la prueba, pues también hay ciertas reglas, las cuales son, en primera, que se debe desahogar el día y la hora que para tal efecto se haya señalado. Ya lo mencionamos antes, que el desahogo también tendrá su fecha y su lugar para desahogar dicha prueba, y esta debe ser cumplido así como lo estipula el juez. Por segunda parte, permitir a las partes y a sus representantes hacer las observaciones que consideren pertinentes al caso. Es como lo mencionaba a la hora de la preparación de la inspección. Esto es igual que con el desahogo, que las partes involucradas pueden aparecerse en ese momento, presentarse y dar así sus observaciones de lo que les parece y lo que no les parece, y el juez ya podrá determinar lo que crea mejor conveniente. De tercera opción es hacer el levantamiento del acta que firmaron los que en ella intervinieron. Esto quiere decir que ahí se va a estipular todos los datos que conlleve el acta, y cada uno de los representantes y las personas que están intervenidas en el juicio tienen que firmarla. Si no, esta no tendrá ningún valor y no se podrá seguir con el procedimiento. A juicio del juez o a petición de las partes, se levantarán planos o se sacarán vistas fotográficas y se marcarán las señas de los objetos en lugares que haya sido inspeccionada. Esto quiere decir que se solicita que a la hora de la inspección se tienen que sacar fotos, planos del lugar que está inspeccionándose, para que así no haya margen de error y así las partes puedan estar más tranquilas. Esta también es uno de los requisitos para el desahogo de dicha prueba. Las presunciones legales es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. Dentro de estas existen dos tipos de presunciones. Está la legal y las humanas. Las legales son cuando la ley las establece expresamente y cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley. Por otra parte, las presunciones humanas son cuando de un hecho debidamente comprobado se deduce otro como consecuencia lógica de aquel. Esto quiere decir que cuando un hecho está ya puesto, la presunción humana se deduce como que es una consecuencia de este mismo y no es una consecuencia legal. Dentro de estos apartados está el ofrecimiento de las pruebas de las presunciones. Como lo hemos mencionado en los otros capítulos, pues las características del ofrecimiento son que se deben estar dentro del periodo probatorio. Esto quiere decir que el tribunal establece el día, la hora y el momento en que se deben presentar, y estas deben estar dentro de ese término. Otra de las características es que deben relacionarse con los puntos cuestionados. Como ya lo mencionábamos, que las presunciones tienen que ser relacionadas con lo que se está llevando en el juicio. No se puede hablar de cosas que no son respecto al juicio ni respecto a otro caso que se esté llevando en algún otro juzgado. Y por último, en las características del ofrecimiento está expresar las razones por las que se estima que la presunción ya sea legal o humana. Aquí pues nos dice que tenemos que poner dentro del ofrecimiento si es humana o legal la presunción. Las características de las presunciones, entre estas tenemos
que la presunción debe ser grave. Esto que quiere decir que esta debe ser digna de ser aceptada por personas de buen criterio. La segunda característica es que debe ser precisa. Esto quiere decir que el hecho probado en que se funde sea parte, antecedente o consecuencia del hecho que se quiera probar. La tercera característica debe ser concordante. No se deben modificar ni destruirse unas por otras, y deben tener un enlace entre sí. Esto quiere decir que deben estar entrelazadas las presunciones para que se puedan dar. Y por último, la última característica es que deben estar entrelazadas, como ya lo mencionábamos en la tercera, que aunque se produzcan indicios diferentes, todas tienden a probar el hecho en que se trate. Esto quiere decir que aunque sean de diferentes indicios, todas tienen que llegar a una misma meta, que es esclarecer los hechos, y tienen que estar entrelazadas entre sí para que éstas puedan funcionar y para que así se les pueda dar el nombre de presunciones. La etapa y los alegatos son las argumentaciones que expresan cada parte con la finalidad de demostrarle al juzgador que todas las pruebas ofrecidas y desahogadas en juicio han demostrado la veracidad de las afirmaciones alegadas en el proceso y la aplicabilidad de los fundamentos de derechos avocados. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos, por medio de los alegatos, expresan y dan como una cierta reafirmación de que todo lo que ellos pusieron mediante pruebas es verídico, es aceptable y es para que el juzgador sea convencido de esto. Esta etapa se presenta ya cuando son concluidas todas las pruebas, ya que fueron presentadas, desahogadas, y que el juzgador se puede decir que ya tiene como una decisión. Esto es para que él tenga un cierto criterio de ya tener una decisión final. Esto, por su parte, como usted lo mencionaba en el libro, para nosotros es irrelevante, ya que el juzgador tiene propia convicción de lo que él decidió, ya que las pruebas y todo el tipo de pruebas que ya se presentaron, pues él ya las tomó en cuenta, y en esta etapa se puede decir que él ya tiene su decisión final. Simplemente son documentos que pueden hasta desestimar a la otra parte, y muchas veces puede que no. El juzgador no está obligado a tomarlos en cuenta, y solamente él los escuchará y aceptará los alegatos. Esto también tiene un plazo de 3 días, a partir de que las partes hayan concluido con la entrega de pruebas. El juez de oficio mandará citar para sentencia definitiva. Esto quiere decir que ya después de que se dieron todas las pruebas, se van a aceptar los alegatos, y después el juez los llamará a juicio a las partes para que se dicte una sentencia definitiva. Estos se pueden dar en forma escrita, y de no presentarse, pueden las partes hacerlo en forma formal, en forma oral. Esto solamente es como algo extra para el juicio, ya que, como lo mencionaba, aquí lo más importante son las pruebas, el desahogo y cómo los tomó en cuenta el juzgador. Los alegatos son en sí solamente para orientar al juzgador a tomar alguna decisión, pero no está obligado a que sean tomados en cuenta. La sentencia. Para este último apartado
voy a utilizar y basarme en el libro, ya que es bastante extenso la exposición, pero voy a explicar cada uno de los puntos que aquí están escritos. Bueno, la sentencia definitiva es aquella que define una controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y la excepción que haya motivado la litis, siempre que respecto de ella no proceda ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o reformada. Esto es decir, que esta es la última etapa de todas las pruebas, los alegatos, etcétera, donde ya se da sentencia definitiva por parte del juez o del tribunal. Esto quiere decir que en esta etapa ya se cierra todo aquello que prueba desahogada, todos aquellos alegatos, y se da la sentencia definitiva y se dice exactamente qué es lo que tienen que hacer las personas involucradas, las partes. Esta etapa tiene ciertos requisitos, los cuales deberán cumplirse al pie de la letra. Deben dictarse en 5 días las sentencias si son interlocutorias y en 10 días si son definitivas. Esto quiere decirse que las que son interlocutorias todavía tienen un plazo como para desestimarse y solamente son 5 días. Estos son los términos que se manejan. La segunda es que deben estar fundadas en la ley y a falta de esta deberán decidirse por los principios generales del derecho. Esto quiere decir que la ley establece ciertas reglas y estas deben estar bien fundadas y deben estar conforme a los artículos ya estipulados. La tercera es que deben ser claras y precisas, haciendo la declaración que corresponda y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Esto quiere decir que la sentencia debe tener todos los puntos que así fueron expuestos, todas las pruebas y todos los alegatos que las partes pusieron. Debe estar todo bien asentado. Y por último, que la sentencia se ocupará exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones de las que haya sido materia del juicio. Esto quiere decir que la sentencia solamente debe abarcar a las personas, a las cosas que se vieron involucradas en este litigio. Nada más, no tienen que involucrarse otros juicios, no deben involucrarse otras pruebas más que las presentadas en tiempo y forma. También existen ciertas reglas para la sentencia, las cuales están normadas en el artículo 579 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. Para empezar, bueno, la principal es que principiará el juez expresando el lugar y la fecha en que se dicte el fallo, los nombres, apellidos y domicilios de los litigantes y de las personas que participaron. Esto quiere decir que en la sentencia se asentarán los nombres de las personas, los domicilios, todos los datos personales de todas las personas que participaron en el litigio. La segunda regla de la sentencia es que bajo la palabra resultando se consignarán de manera clara y concisa en párrafos separados y numerados lo conducente de los puntos referidos en la demanda y en la contestación de las pruebas rendidas y de lo alegado. Esto quiere decir que se dará el resultado de la sentencia de manera clara y concisa cada uno de los puntos expresados, cada una de las pruebas. El juez deberá dar de forma clara y concisa y de punto por punto cuál fue la decisión final. La tercera regla es bajo la palabra considerando se hará mérito en párrafos separados y numerados y en forma clara y concisa de cada uno de los puntos de derecho,
con las razones y fundamentos legales que estime precedente y citando las leyes aplicadas al caso. Esto quiere decir que la persona que dictó sentencia tiene que escribir cada uno de los puntos de cómo fue dando sentencia y cómo fue decidiendo cada una de las resoluciones de con fundamentos legales y citando los artículos debidamente expresados. Y por último, se pronunciará la parte resolutiva en los términos prevenidos de los artículos anteriores. Esto quiere decir que se dará la resolución a cada uno de los puntos con todo y su fundamento legal, haciendo la correspondiente declaración sobre costas. También tiene que declarar sobre costas y gastos que se implicaron en el litigio. Existen diferentes clasificaciones de las sentencias, las cuales solo mencionaré algunas, que son desde el punto de vista de sus efectos, que son la declarativa, aquella que se limita a conocer una situación o relación jurídica existente; la constitutiva, que crea o modifica una situación o relación jurídica. Un ejemplo sería el divorcio. La de condena, que impone a una de las partes la obligación de realizar una determinada consulta, ya sea de dar, de hacer o de no hacer. Un ejemplo sería el pago de rentas. Alguna otra de las clasificaciones de las sentencias son desde el punto de vista de su eficacia: impugnable, es susceptible de ser recurrida por alguno de los medios de defensa y por lo tanto puede sufrir modificaciones y ser abocada. Esto quiere decir que existen sentencias impugnables, las cuales se pueden presentar cuando la otra parte no está de acuerdo con lo que se dictó, con lo que dictó el juez o el tribunal. Y firme o inimpugnable, esto quiere decir que hay sentencias que no las puedes impugnar por mucho que las partes no estén de acuerdo con estas. Para dar las conclusiones de esta exposición, todas las pruebas tienen algo en común, que son los requisitos que ya fueron explicados. Esto es un conjunto de pruebas, de alegatos y de la sentencia, que es lo que se da dentro de un juicio. Expusimos todos aquellos pasos que una sentencia o litigio debe contener para que sea un buen funcionamiento y que se haya dado conforme a derecho.